Noticias de última hora, preste mucha atención. Alias Alacrán, cabecilla del cartel del norte del Valle, se operó unas 7 veces para cambiar su fisonomía. Medios colombianos aseguran que Henry L. es hijo de un cabo con un nombre similar y de quien usa el mismo apodo. Al menos 7 cirugías en Colombia y Brasil para cambiar su fisonomía se habría realizado Henry L., alias Alacrán, quien fue capturado en un operativo policial conjunto de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Ya fue entregado en el puente Rumichaca a autoridades del vecino país. Medios colombianos aseguran que Henry L. es hijo de un cabo con un nombre similar y de quien usa el mismo apodo. El hijo es pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico. Tras su detención en Guayaquil la noche del jueves, 1 de febrero, alias Alacrán, considerado como un objetivo de alto valor por figurar como cabecilla del cartel del norte del Valle de Colombia, este viernes fue deportado a Colombia, país que lo considera de alto valor con una alerta roja de Interpol. Un reporte policial colombiano al que el diario colombiano El Tiempo tuvo acceso detalla que los cambios quirúrgicos se los realizó para evadir a las autoridades y luego habría huido a territorio ecuatoriano. Pese a los cambios, el operativo de la Policía de Ecuador en coordinación con Policía de Colombia y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, analizó diversas pistas y lograron identificarlo por los grandes tatuajes en sus pantorrillas y brazos. Henry L. estaría vinculado a grupos armados en Colombia y grupos considerados terroristas en Ecuador, informó el general de Policía de Ecuador César Zapata. El diario colombiano agrega que delinquía con las disidencias del Frente, Álvaro Sinisterra, y tenía nexos con la banda de Los Tiguerones, ambas que operan en Ecuador. De acuerdo con la Policía de Colombia, el Alacrán enviaba la cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos a través de carteles mexicanos. Además, el general ecuatoriano César Zapata lo identifica como cabecilla del cartel del norte del Valle de Colombia. Cartel del norte del Valle. En noviembre del 2023, un trabajo coordinado de la Policía y Fiscalía colombiana con la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos realizó la Operación Pacifibla, con la que logró la captura con fines de extradición de 5 personas denominados herederos del cartel del norte del Valle, en 2 localidades colombianas en el Cauca, en el Valle del Cauca y en la ciudad de Miami en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. El Alacrán, igual que su padre. De acuerdo a medios colombianos, Henry L. utiliza el mismo alias que su papá, de nombre similar y quien se encuentra detenido desde octubre en Colombia, vinculado a múltiples delitos en el Valle del Cauca. El amplio historial delictivo del padre del delincuente deportado da cuenta de que en 1995 se entregó a las autoridades y fue condenado por 43 homicidios, 22 secuestros y un desaparecido. En 2017, luego de purgar 22 años en la cárcel, recuperó su libertad. Alias Alacrán padre siguió vinculado con otras bandas hasta su detención el pasado año. En más noticias. Esto se conoce sobre la vida del narco colombiano alias El Alacrán en Guayaquil. Henry Loaiza Montoya, o alias El Alacrán, tomó su apodo de su padre y de quien heredó el negocio de la cocaína. Vivía en Guayaquil y tenía como centro de operaciones a Esmeraldas y Manabí. La captura de Henry Loaiza Montoya, alias El Alacrán, en Guayaquil fue posible con la colaboración de las policías de Ecuador y Colombia, además de la información que entregó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Loaiza Montoya, también conocido, Junior, porque heredó el negocio de la cocaína de su padre, vivía en Guayaquil desde hace algunos años cuando ingresó al país, aunque no se conoce una fecha exacta. Según detalló la Policía Nacional en una rueda de prensa desde Quito, el narco colombiano mantenía su centro de operaciones en Esmeraldas y Manabí. Alias, El Alacrán, no es un narco o cabecilla cualquiera, es líder del cartel del Valle del Cauca o del Norte, y también llamado el cartel de los sapos, expresó el comandante del distrito, general G.U. Ilián Villarroel. Todavía tenemos una investigación en curso y por eso hay cierta reserva, porque debemos entender que no vamos sobre esta persona, sino sobre toda la estructura que enviaba droga desde Ecuador, dijo Villarroel, este 2 de febrero. Este narco tomó el apodo de su padre, el capo colombiano del cartel de Cali, Henry Loaiza Ceballos, y quien pasó varias veces por prisión. En más noticias. El presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, están reunidos de manera reservada. El encuentro se realiza desde las 10 en la gobernación del Guayas.
El presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se reúnen a esta hora de manera reservada. El encuentro se realiza desde las 10 en la gobernación del Guayas. Noboa y Álvarez habían confrontado desde la campaña electoral. Primero porque el ahora mandatario no asistió a la sesión solemne por la independencia de Guayaquil, y luego porque le dio de baja a la concesión del Quinto Puente. Allegados a Noboa señalaron que dialogarán sobre varios temas relacionados a la seguridad y las obras en Guayaquil. No está previsto que se brinden declaraciones a la prensa. A inicios de este 2024, Noboa ironizó cuando fue consultado sobre una supuesta molestia del alcalde por no ser invitado al Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, cuando se realizó en Guayaquil. En más noticias. Iván Saquicela se aferra a la prórroga de su presidencia en la Corte de Justicia. El presidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela, dice que los pronunciamientos de la Procuraduría deben ser acatados, pero la jueza Daniella Camacho espera una decisión del Pleno. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, Iván Saquicela, notificó a los demás jueces de este organismo que continuará al frente de la entidad, al no haber consensos para reelegirlo o designar otro titular. Esto lo hizo, con base al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que determina una prórroga de funciones cuando la autoridad de la Corte aún no ha podido ser legalmente reemplazado. Se ha notificado. Según la Corte Constitucional, los criterios en absolver por la Procuraduría son norma obligatoria para la administración pública. Me corresponde y nos corresponde cumplir, respondió el funcionario, ante la inquietud de Primicias. Para la jueza Daniella Camacho, que disputaba a Saquicela la presidencia de la CNJ, el tema no es tan sencillo. Considera que debe ser el Pleno de la Corte el que tome una decisión sobre lo expuesto por la Procuraduría, por lo que el tema no estaría cerrado. Saquicela recordó que la Corte Constitucional ha indicado en sentencias anteriores que la absolución de consultas que hace el Procurador del Estado no solo son vinculantes, sino que tienen la jerarquía de norma jurídica para toda la administración pública. Esta prórroga ya ha sido aplicada en entidades como el Consejo Nacional Electoral. Con estas conclusiones, Iván Saquicela, al no haberse elegido el presidente de la Corte Nacional, debe mantenerse prorrogado en su cargo hasta ser legalmente reemplazado una vez que se nombren los nuevos jueces nacionales, añadió el aún titular de la Corte. Según el juez Walter Macías, quien debería dejar el 3 de febrero la Corte, este concurso para designar los nuevos jueces, habilitados para designar presidente, podría tomar hasta 8 meses en el Consejo de la Judicatura. Macías expresó que este pronunciamiento de prórroga de la Procuraduría es extensivo para los jueces que deben dejar el organismo este sábado. Por ello, dijo está a la expectativa que hoy les llegue la notificación de finalización de funciones, pero también la acción de personal con la extensión de funciones. En más noticias. El bloque de seguridad intervino esta madrugada en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, logrando el decomiso de varios elementos, entre ellos 60.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. La madrugada de hoy, viernes 2 de febrero, un fuerte contingente militar y policial intervino el centro carcelario Bellavista, acá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En esta intervención, en los distintos pabellones de este centro carcelario, se logró encontrar armamento de largo alcance con sus respectivas municiones, sustancias sujetas a fiscalización, y lo sorprendente de todo esto es que también encontraron distintos electrodomésticos. Más de 1,000 uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas intervinieron en el centro carcelario Bellavista en Santo Domingo. El objetivo, mantener el orden en los distintos pabellones. En este golpe, las fuerzas del orden decomisaron 3 fusiles industriales calibre .223, armas blancas, dinero en efectivo, 11 pistolas calibre 9 milímetros, entre otros. Se intervinieron simultáneamente 3 etapas, 10 pabellones. Como ustedes pueden observar, los resultados son fusiles, pistolas, munición, droga. Se debe también dar a conocer a toda la ciudadanía que se ha sacado del mercado dentro de este centro de privación de la libertad alrededor de 60.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Como si no fuera poco, en las celdas de los privados de la libertad se encontraron electrodomésticos de todo tipo, plasmas, parlantes, neveras y congeladores. Y la pregunta es, ¿cómo logran ingresarlos? Esto indica que anteriormente quienes estaban al mando de este centro de privación de libertad tenían políticas muy blandas. Las políticas y los protocolos que se han implementado son protocolos reglamentarios nacional e internacionalmente
que rigen a los centros de privación de libertad. En ese marco, las autoridades de seguridad afirmaron que en conjunto con el director de este centro carcelario se reforzarán los distintos protocolos. Los PPLs van a estar en sus celdas solamente ellos con un colchón. Todos los enseres que tenían en el interior, como ustedes pueden ver, electrodomésticos que no están autorizados, todo eso se ha sacado. Estamos realizando permanentemente control de armas, munición, explosivos y munición y otros artículos no permitidos en los centros de privación de libertad. Todo esto enmarcado en el estricto respeto de los derechos humanos y de nuestras misiones constitucionales. La pregunta que todos los ecuatorianos se realizan es cómo logran ingresar estos electrodomésticos, que son de dimensiones sumamente amplias, a estos centros carcelarios. La interrogante queda aún a la deriva. Sin embargo, se conoció que a raíz de esta intervención policial y militar en este centro carcelario se tomarán medidas drásticas. Una de ellas es que principalmente los PPLs ahora en sus celdas solo contarán con un colchón para poder dormir. Tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado, Iván Saquicela, asume la prórroga de sus funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Así lo confirmó a través de un oficio enviado a sus colegas del Pleno. La prórroga también se aplicaría a los jueces cuyo periodo termina este 4 de febrero. La Procuraduría General del Estado parece que zanjó la discusión. Frente a la falta de acuerdos entre jueces de la Corte Nacional de Justicia para elegir a su presidente, se hace inevitable la prórroga en funciones de Iván Saquicela. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cree que es la factura de la pugna generada en las últimas semanas. No se trata de una autoprórroga. Ha sido evidente para el país que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia no ha sido capaz de elegir a un presidente o presidenta para un nuevo periodo. Y es que se trata de un caso excepcional, según el procurador. En su pronunciamiento dice: por excepción, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, servidor de la función judicial, sujeto a un periodo fijo, podrá desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado a fin de garantizar la representación institucional correspondiente. Y en esto se sostiene Iván Saquicela, quien de inmediato reportó a sus colegas que la prórroga en funciones va porque va. En esta carta remitida este 1 de febrero, Saquicela les recuerda que, por expreso mandato legal, a partir del 5 de febrero del 2024, el suscrito se mantendrá en prórroga de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Prórroga que también aplicaría para los 4 jueces cuyo periodo termina el 4 de febrero. No es lo óptimo, pero hay que decirlo, la responsabilidad principal radica en un Consejo de la Judicatura incapaz de llevar a cabo un concurso público transparente, acorde a la norma, para hacer esta renovación parcial de la Corte Nacional. Siendo así, no habrá previo pronunciamiento del Pleno como esperaba la jueza Daniela Camacho. El Pleno decidirá. Gracias. Y la disputa por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia prácticamente quedará allí, sin elección y sin cambios. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea inicia la elaboración del informe para segundo debate del cuarto proyecto de ley económico urgente sobre la extinción de dominio. Expertos sostienen que no es necesario que exista una sentencia ejecutoriada para que el Estado recupere dinero y bienes. La Comisión de Régimen Económico retomó el proceso de comparecencias en el marco del tratamiento al cuarto proyecto de ley económico urgente que tiene que ver con la extinción de dominio. Esto luego de que ya pasó el informe para primer debate en el Pleno. Ahora se han concentrado inmediatamente en recabar insumos para elaborar el informe para segundo debate. En esta jornada contarles que han comparecido expertos en el tema de extinción de dominio y se ha trascendido un dato importante, que en Latinoamérica existen 12 países que tienen una ley de extinción de dominio, entre ellos Ecuador, pero justamente nuestro país es el único que tiene un marco legal que establece que para que el Estado recupere los bienes deba existir una sentencia condenatoria ejecutoriada. Tras pasar el primer debate del proyecto de ley urgente en materia económica que busca la extinción de dominio, regresó a la Comisión de Desarrollo. Este viernes retomaron las comparecencias. Alicia Contero explicó a la mesa que en Latinoamérica hay 12 países que tienen una ley así y que Ecuador es el único que requiere que haya una sentencia condenatoria ejecutoriada para que el Estado recupere dinero y bienes de origen ilícito. El derecho penal se centra en lo punible. Es decir, la consecuencia jurídica, la condena que se impone a una persona por haber cometido un delito. La extinción de dominio, en cambio, se enfoca en lo ilícito.
y lo ilícito tiene un alcance de cobertura mayor. Según la legisladora María Mercedes Hertz, en el segundo informe se debe dejar explícito en el documento que el proceso para la extinción sea civil y no penal. Con ello se evitará la inconstitucionalidad. Una cosa es la sentencia penal por un proceso de un delito, ¿no es cierto?, penal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, lo que sea, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que la extinción de dominio sí tiene una sentencia civil. En cuanto a los tiempos, aseguran que los 6 meses para la investigación de delitos patrimoniales agilitará la recuperación de activos. Además, en este proyecto se aclara que para que se dé la extinción de dominio antes de una sentencia, será necesario que la unidad de análisis financiero determine que ese activo o bien no pudo ser justificado por él o los procesados. Este viernes en Fiscalía General reciben las versiones de los procesados dentro del caso Metástasis. Continuaron las versiones dentro del conocido caso Metástasis. Desde las 9 de la mañana estaban convocados algunos procesados que gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, así que tenían la opción de conectarse vía telemática o acudir presencialmente a la Fiscalía General. Sin embargo, estas versiones se han dado vía Zoom. Debía acudir el agente antinarcóticos Cristian Chauca, también el cabo segundo de la policía del Guayas Ángel Leal, el contratista y a quien Fiscalía ha apuntado como el testaferro de Leandro Norero, Armando Flor, y también el mayor de la Policía Judicial, Armando Ruiz. Se tiene previsto que a las 14 horas también rinda su versión el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Con esto ya se cumplirían todas las diligencias que Fiscalía dispuso para esta semana, específicamente concentrada en la versión de los procesados. De los 39 procesados dentro de este caso Metástasis, por ejemplo, esta semana rindió su versión desde la cárcel 4 de Quito el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Recordemos además que dentro de estas últimas disposiciones que ha dado Fiscalía, pidió que el administrador y también la seguridad de la urbanización Riberas del Matán envíe todas las bitácoras de entrada y salida de las personas desde mayo a octubre de 2022, fecha en la que estaba incautada la casa de Leandro Norero, pero sin embargo estaba aún bajo control de él en complicidad con algunas personas. Se espera que Fiscalía disponga nuevas diligencias durante este fin de semana, pues recordemos que hoy se cumple un mes desde que arrancaron estas versiones, que no solo se han tomado los procesados, sino también a abogados, fiscales y jueces de la Corte Nacional de Justicia.